Primera de Timoteo, los que tengan su Biblia. El martes tuve la bendición de estar aquí en la reunión de oración. Me gusta mucho cómo tenéis un mover de oración y una oración tan entendida, tan enfocada. Lo disfruté mucho y estuve observando cómo oramos y oraron por temas muy específicos que tenían que ver sobre todo con ganar a otros, con mostrar una piedad, una gracia a los demás, la labor social que hacéis y en la ciudad, en la nación. Y realmente creo que esta palabra lo que va a hacer es confirmar, animar, fortalecer lo que ya están haciendo, ¿no? Como congregación y como personas. Y quiero hablarte hoy acerca de lo que es un corazón piadoso, ¿no? Cuando una iglesia tiene un corazón piadoso, cuando hombres y mujeres tienen un corazón piadoso. Y Primera de Timoteo 4, del 6 al 8, dice: si esto enseñas a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? El apóstol Pablo está en un momento en su vida personal, está escribiendo estas cartas no desde un lugar tan lindo, las está escribiendo desde la cárcel. Entonces date cuenta que no es un lugar agradable. Yo tuve la oportunidad de conocer la cárcel en Roma y está en un momento de su vida donde él ya no está para perder el tiempo, donde él ya no está para jugar al evangelio, donde su corazón está muy centrado y muy comprometido con que el reino de Dios avance. Y uno de sus compromisos que él tenía muy fuerte era para con Timoteo, su hijo en la fe, lo llama muchas veces su hijo, ¿sí? Timoteo era un joven pastor que estaba comenzando, y lo que quería Pablo era dejar en el corazón de Timoteo verdaderos principios, un principio, una llave del reino, para que Timoteo no perdiera el tiempo, para que el ministerio y el trabajo de Timoteo, aún siendo un joven pastor, estuviera enfocado, fuera objetivo, fuera eficaz, ¿sí? Fuera trascendente, ¿sí? Y Pablo lo que quería era canalizar o direccionar a Timoteo para que él no perdiera el tiempo en cosas innecesarias y él fuera objetivo y fuera entendido en el avance y la predicación del evangelio, ¿sí? Entonces él empieza diciéndole y le dice: no, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. En otro pasaje de Timoteo, lo vamos a leer más adelante, dice: no caigas en discusiones, no caigas en contiendas innecesarias. Está diciendo: céntrate en lo que verdaderamente es importante. En ese tiempo pues había fábulas, leyendas. Aquí en México tenemos varias leyendas, ¿verdad? Recuerdo muy bien esta leyenda de La Llorona, por ejemplo, ¿no? Y mi abuela es de Nayarit, mi padre es de Nayarit, mi abuela es descendiente de los Coras, y yo en los veranos iba a visitarla, y ella tenía tierras, tenía vacas, tenía sembradíos, y recuerdo que nos levantaba, yo tendría tal vez 8 o 9 años, y nos levantaba para ir a ordeñar las vacas, y yo me levantaba a 5 o 6 de la mañana, y claro, eso estaba muy oscuro. Ella obviamente no tenía al Señor, y cuando salía con mis primos, mis tíos, nos decía: cuidado con la Llorona. Y yo creía que existía la Llorona, ¿sí? Y cuando íbamos a veces, es más, llegué a pensar que la había visto un día. Tenía tanto miedo mientras yo caminaba que llegué a pensar que la Llorona existía. Siempre ha habido leyendas, fábulas, historias, cuentos.
Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te enfoques en eso, no caigas en discusiones innecesarias tampoco, no caigas en cuestionamientos, en argumentaciones que no te van a llevar a ningún lado, porque queridos, vivimos tiempos donde hay gente que verdaderamente es inteligente, tiene mucho conocimiento y a veces también tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no tiene un espíritu de quererte enseñar. Lo que tiene muchas veces es un espíritu de demostrarte que sabe más que tú. Y eso no es el evangelio. Y Pablo le está queriendo evitar todas esas cosas. Él ya había recorrido, ¿no? Llevaba un camino y entonces empieza a discipularlo y le dice, quiero decirte que te dediques a algo que sí es trascendente, es importante para tu vida, para tu ministerio, para la iglesia, para todo lo que vas a desarrollar en tu generación. Y le dice, ejercítate en la piedad. Esto es importante, Timoteo, ponme mucha atención, ejercítate en la piedad. Porque le dice, la piedad tiene dos elementos muy importantes, es muy provechosa, tiene promesas en esta vida presente, en esta vida terrenal, y dice, pero también tiene promesas en la vida eterna. Y queridos, a veces olvidamos porque caemos en todo el sistema en el que vivimos y caemos solamente en vivir vidas terrenales, en prosperar y qué bueno que podamos ser bendecidos, pero a veces olvidamos que el evangelio y lo que estamos viviendo también tiene un sentido eterno. Somos seres eternos. Tú eres un ser eterno, para bien o para mal. Si estás en Cristo, tenemos una vida eterna. Si tú no estás en Cristo, irás a una muerte eterna. Y hay eternidad en nuestro corazón. Y la piedad tiene el poder espiritual de que si yo lo practico, de que si yo lo vivo, no solamente voy a recibir promesas en esta tierra, sino que también voy a recibir promesas en la vida eterna. ¿Me estoy explicando? Y la iglesia no debemos de perder el sentido de eternidad. Porque cada persona que logramos que venga a los pies de Cristo, pues le estamos llevando a una eternidad en Él. Por eso dice Proverbios, el que gana almas es sabio. Y a veces podemos perder el horizonte, podemos perder el rumbo, podemos dejar de trabajar para lo que realmente es importante. Y quería que Timoteo tuviera una conciencia de eternidad, ¿sí? Y que él viviera consciente de sus actos. Y le da una llave, ejercítate en la piedad. Ahora, la palabra ejercicio aquí es muy interesante porque viene de una palabra griega que es gymnasium, de donde se deriva gimnasio. ¿Cuántos han ido a un gimnasio alguna vez? ¿Cuántos van al gimnasio? Hoy ya bajaron todos la mano, ¿qué pasó? Hoy está muy de moda el gimnasio. En España está muy de moda el gimnasio. Dan ofertas. El otro día mi mujer me dijo, nos apuntamos al gimnasio, muy barato, 20 euros el mes. Y le dije, bueno, nos apuntamos siempre y cuando vayamos. Y entonces ya dijo, Y en España está muy de moda el gimnasio. Hay jóvenes en nuestra iglesia, adolescentes de 14, 16 años que van al gimnasio. Y en España es una expresión, están bien cachas, o sea, bien fuertes, porque han estado un tiempo ahí yendo al gimnasio y cuando llegan a la iglesia de verdad intimidan. Son chavales, son chicos fuertes, intimidantes. Yo los quiero de mi segurata, de mi seguridad ahí, ¿verdad? Que me defiendan y son realmente, están fuertes. Pero cuando tú les llamas, le digo, ¿qué tal José? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Manolo? Y me contestan, muy bien. O sea, físicamente están fuertes, pero interiormente todavía son unos niños que no están en un desenrollo apenas.
Entonces, de hecho, Pablo le dice, mira, el ejercicio es poco provechoso. No está diciendo que no hagamos ejercicio. Yo creo que es bueno y sano hacer ejercicio, ¿no? Mantiene un buen fluir sanguíneo, el aire, la respiración. Yo fui deportista de niño, jugué béisbol, basquetbol. Pero él le está dando más importancia. Entonces estos chicos sí están muy fuertes por fuera, en su exterior, pero en su interior todavía no hay una estructura espiritual fuerte. ¿Me estoy explicando? Entonces lo que quería Pablo era que Timoteo realmente tuviera una estructura espiritual fuerte. Dice, hay un elemento muy poderoso que si tú lo practicas vas a ser fuerte espiritualmente. Y dice, y es la piedad. Y la piedad tiene dos sentidos, uno vertical y uno horizontal. Fíjate, piedad significa en el sentido vertical, significa devoción, temor, respeto y honra por las cosas espirituales, por Dios. ¿Sí? Significa devoción, respeto, temor y honra por las cosas de Dios, por Dios mismo y por su reino, por sus cosas. Entonces Pablo dice a Timoteo, no pierdas la devoción. Y devoción es esa mezcla de pasión, entendimiento y meditación en las cosas del Señor. No pierdas tu pasión, no pierdas tu entrega, manténla, ejercítala, porque muchas veces, ¿verdad? Por eso necesitamos las disciplinas espirituales. Los cristianos y algunos mexicanos, no sé, no somos mucho de disciplinas, pero él está diciendo, tienes que ejercitarte, tienes que desarrollar músculo, ¿sí? En tu devoción, en tu respeto. Hablo de ese respeto sano, de ese entendimiento de valorar el reino, de valorar la palabra de Dios, de valorar la iglesia local, de valorar las cosas espirituales, de honrarlas. Pedro dice, honrad al rey, honrarse los unos a los otros. Pablo le dice a Timoteo en otra parte, honra tu ministerio. Di conmigo, honra tu ministerio. Porque a veces honrar también tiene que ver honrar nuestra labor, honrar nuestro servicio, sea de lo más pequeño o sea de lo más grande, valorarlo y cuidarlo. Recuerdo que en mis principios, cuando viajaba por esos pueblitos, yo me llevé un piano, un X5D Core, ahora ya está descontinuado. He tenido el privilegio de sembrar 3 teclados en diferentes iglesias y viajaba con mi tecladito en el bus. A veces, no les miento, estuve como 2-3 semanas en una racha, día tras día en iglesias, compartiendo, enseñando, cantando, enseñando a jóvenes música. Y recuerdo que al final de eso mis manos se hincharon, ya no tenía garganta, estaba cansado, desvelado, mal comido, de todo. Y recuerdo que en un momento paré y dije, estoy harto de este ritmo y de este estilo. Y lo expresé así. Me fui, llegué a casa, dormí, al siguiente día amanecí igual, hinchado, sin voz. 3 días hinchado, sin voz. 1 semana hinchado y sin voz, y me preocupé. Y fue el médico, y el médico me dijo, no tienes nada, estás cansado simplemente. Descansa, aliméntate bien, tómate estas pastillitas. Pasaron 2-3 días más y seguía igual, no se me desinflamaban mis manos. No sé, mi voz no la recuperaba. Y entonces dije, el diablo, ¿verdad? Porque después, pues el diablo, culpa del diablo, la lucha. Y después paré y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Es un ataque? ¿Soy yo? ¿He hecho algo? Porque a veces es bueno pues, evaluarse, ¿no? Examinarse un poquito. Y el Espíritu Santo, el Señor me trajo a memoria esa expresión, estoy harto. Y el Señor me habló bien clarito, me has deshonrado. Y a veces el ministerio cansa, a veces no, a veces hay rachas donde uno no para de arriba y para abajo, como el trabajo, como la familia, ¿no? Y en ese momento entró una convicción y era de noche, y en mi cuarto pues me postré, le pedí perdón al Señor
por mi actitud, porque aunque es verdad que estaba muy cansado, no había sido la expresión correcta y le pedí perdón. Al siguiente día amanecí desinflamado de las manos y recuperé la voz. A partir de ahí, aunque a veces uno se cansa mucho y como que le dan ganas, no, pero no lo he vuelto a hacer. Honra tu ministerio, honra tu labor, honra lo que haces para el Señor, ¿sí? Eso también es piedad, ¿sí? Y piedad también tiene otro sentido, horizontal. Piedad también es actos de amor y servicio. Actos de amor y servicio, pero con dos ingredientes muy importantes: con amabilidad y con compasión. Actos de amor y servicio a favor de los demás, con amabilidad y con compasión. ¿Sí? En otras palabras, es fe en acción, ¿verdad? Es evangelio en acción. Santiago nos dice, tú puedes tener mucha fe, pero si no haces nada, si no haces obras, acciones, ¿verdad? Tu fe es nula, no tienes fe. Nuestras acciones, nuestros actos demuestran nuestro tipo de fe. Es importante nuestros actos. Sabemos que nuestros actos no nos traen la salvación, pero un entendido del reino sabe que la demostración de su amor por Dios y por los demás es hacer actos, acciones justas, ¿verdad? Con amabilidad y compasión. Una vida piadosa hacia Dios va a tener como resultado una vida piadosa hacia los demás. Por eso en 1 de Timoteo 6, 3 al 10 le dice Pablo al Timoteo que le ponga otro ingrediente. Dice, porque buena es la piedad cuando la acompañas de contentamiento. Nuestros actos llevan el ingrediente de alegría. Nuestros actos llevan el ingrediente de compasión. Porque tú puedes hacer cosas por los demás, pero amargado, resentido, enojado porque lo tengo que hacer, porque no me queda de otra, porque me obligan, porque quiero agradar o quedar bien. Pero a veces nos olvidamos que tienen que tener elementos de amabilidad, de contentamiento, de compasión. Jesús dijo, él miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, pero las miraba con compasión. Miren qué curioso la visión y la perspectiva de Jesús. Porque Jesús no miraba a sus discípulos o a sus seguidores como ovejas. A quien miraba como ovejas era al que no le conocía. Y nosotros muchas veces creemos que nosotros somos las ovejas. Y él no consideraba ovejas al creyente, él consideraba ovejas al no creyente. Más bien miraba a sus discípulos como obreros. Di conmigo, yo soy un servidor, yo soy un obrero de Dios, somos trabajadores, servidores. Tengas credencial o no tengas credencial. Tengas título o no tengas título. Pero él miraba a las personas con compasión. A veces las personas pueden mirar a las multitudes como una fuente de poder, como una fuente tal vez de ganancias, con una mala actitud. Pero Jesús no las miraba así, las miraba con compasión. Las miraba con piedad. Hacía actos de piedad. Compartía, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, ya lo sabemos, pero también daba de comer, también alimentaba. Era todo el paquete completo. ¿Sí? Si vamos a hacer actos de amor y de servicio a otros, tenemos que poner el elemento de contentamiento, de alegría, de disposición. ¿Cómo está nuestra alegría? A veces los cristianos lloramos mucho en la presencia de Dios y qué bueno, pero también el corazón, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Dice la Biblia que en su presencia hay una plenitud de alegría. Y a veces la iglesia ha perdido la alegría. Servir a Dios con alegría.
Reír es bueno, reír es sano. Reír mantiene el corazón sano. A veces cuando la gente viene a contarme sus problemas y todo, me empiezo a reír. Le digo, no me estoy burlando, es que si lloro me voy a deprimir contigo. Entonces mejor me río para sobrellevarlo mejor. Pero si vamos a hacer actos de amor por otros, que tengan también este elemento importante. Mi madre era una mujer piadosa. Ella era secretaria de juzgados penales, una mujer que temía a Dios. Yo estoy en el evangelio por ella, por sus oraciones, por sus jalones de oreja. Mi segunda casa fueron los juzgados. Cuando salía de la escuela me llevaban para allá y ahí estaba hasta que ella salía. Ella fue secretaria de jueces y fue secretaria de secretarios de acuerdo y de todas esas cosas. Y cuando había a veces juicios, diligencias, y ella estaba ahí en la época de la máquina de escribir, ¿verdad? Ella estaba en los presos tomándoles declaración ahí en las rejas, en las aulas ahí de los juzgados, y cuando ella tomaba declaración y había una pausa, ella se levantaba y iba a los presos, pero no se levantaba con las manos vacías, siempre se traía burritos o sándwich, y se acercaba a las rejas y le decía, hijo, o si era un joven o si era una persona, ¿cómo estás? Tendrás hambre, ¿verdad? Y decía, doña Silvia, tengo mucha hambre. Sí, doña Silvia era. Y le sacaba el burrito, le sacaba el refresquito, le sacaba el sándwich, le alimentaba. Y luego le empezaba a hablar, hijo mío, Dios te ama, Jesús ha muerto por ti, si tú te arrepientes de esto, Él te puede perdonar. Y ellos a veces le decían, ¿será capaz de perdonarme? Porque algunos eran asesinos, otros habían robado. Y les compartía, y ahí entre reja ella parada y el preso ahí les llevaba a Jesús. Actos de piedad. A veces se acercaban abogados y les aconsejaba. Los pasantes que estaban aprendiendo les daba tips de cómo poner un artículo ahí para que ganaran el caso. Y la gente le quería. Algunos jueces le pedían consejo. Ella era la cristiana evangélica, ella era la aleluya, pero cuando realmente le necesitaba, ella estaba ahí. A veces cuando yo llegaba a casa, ella estaba cocinando, a veces estaba haciendo una birria, un caldo de res o un mole muy rico, y yo le decía, ay, ¿qué nos estás haciendo? Y nos decía, esto no es para ustedes. De hecho, nuestra casa le llamábamos el Hotel Barbosa, porque a veces recibíamos pastores, amigos, familiares. Aún la hospitalidad es piedad. Gracias a mi querido amigo Eli que me está hospedando. La hospitalidad, y a veces la hospitalidad es incómoda porque es tener gente que no conoces, a veces es hacer fila para el baño, ¿verdad? O sea, son cosas, pero ahí les daba de comer, les alimentaba. Llegaban los jóvenes de nuestra iglesia y les daba de comer, y a veces ella estaba cocinando y decía, esto no es para ustedes, es para familias de aquella calle, de aquel barrio que está en necesidad. Y me hacía el víctima. ¿Cómo? Si nosotros somos tus hijos, hay que ver, primero la casa, primero la familia. A nosotros no nos cocinas tan rico porque a ellos sí. Y luego me decía, cállate, que tú se los vas a llevar. Yo enojado ahí, todo mosqueado, como dicen en España. Y ahí iba, pero me estaba enseñando a ejercitar piedad. Yo en ese momento no lo miraba, pero ahora lo entiendo. Sí, me estaba enseñando a ejercitar piedad. Cuando ella murió hace unos 7, 8 años, en su funeral había cientos de personas de todas las clases sociales, gente que yo ni conocía. Y se me acercaban y me decían, tu madre me ayudó cuando era un pasante, tu madre me aconsejó cuando tenía cáncer. Había presos que ya habían salido y se enteraron y dijeron, cuando yo estaba ahí ella me dio de comer, me habló de Jesús. Gente aún de la calle, ella me dio, me apoyó. Porque fue una entendida de la piedad, fue una entendida del reino.
Yo estaba emocionado. ¿De dónde llegó toda esta gente? Teníamos planeado solo un servicio de velatorio, hicimos 3. Pues aprovechamos para predicarles del Señor a través de su ejemplo. Por eso dice que los muertos en Cristo, ¿verdad? Sus obras aún continúan con ellos. Y para terminar, queridos, hay una historia en Hechos capítulo 10 que es la historia de Cornelio. Yo sé que ya la conocen. Creo que Dios simplemente os está refrescando y les está recordando lo que muy bien sabemos hacer, saben hacer. Y en Hechos capítulo 10 es la historia de Cornelio, un general del ejército romano. Pero tenía unas características. Dice que era hombre piadoso y temeroso de Dios, aunque todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Pero ya había cosas que él practicaba en su corazón. Y dice que él levantaba oraciones y daba limosnas. Y dice que esa actitud que él tenía en su corazón, dice que subieron para memoria de Dios. O sea que sí hay cosas que Dios reserva en su disco duro, sí hay cosas que Dios reserva en su memoria, y son acciones de hombres y mujeres piadosos. Nosotros estamos acostumbrados a la limosna católica, ¿no? De dar una monedita ahí, pero la limosna tenía un sentido de dar economía o ayuda para los necesitados. Y él en su conocimiento que tenía, oraba, en su conocimiento que tenía, daba. Y eso, cuando tú lees la historia, liberó y capturó el corazón de Dios. Porque Dios lo vio, lo tenía en su memoria. Dios vio valioso esas actitudes que él tenía, y Dios entonces provocó que Dios hiciera toda una historia para que no solo Cornelio, sino que toda su casa tuvieran la oportunidad de salvación. Y entonces tuvo que movilizar, tuvo Cornelio una visión donde miraba que un hombre venía a hablarle, y ese era Pedro. Pedro, que era un poquito religioso, estaba pasando unos días ahí en una casa muy agradable, ¿verdad? Y también tiene una visión donde cuando ven la historia eran animales inmundos, y que le decía al ángel: levántate y come, y él no quería, ¿verdad? Porque su corazón era muy, muy clasista, era solo de los judíos, y él no pensaba que el evangelio pudiera llegar a lo que se llamaba los gentiles, o sea, más allá de los judíos. Y Dios tuvo que tratar con él, porque el evangelio es para todos, queridos, para todas las edades, para todas las culturas, para todas las razas. El evangelio de Dios es para el mundo entero, para todas las posiciones sociales. Y Pedro va, obedece, llega con un poco de temor por lo que le iban a decir, y presenta. Y cuando él está predicándoles el evangelio, ¿verdad? Dice ahí que el Espíritu Santo viene sobre la casa, y hay un derramamiento del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La salvación, la vida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo llegó. Se liberaron bendiciones, recompensas, que no solamente eran terrenales, sino que eran recompensas para la vida eterna en Cornelio. Y él juntó a todos, dijo: esta es mi oportunidad, me quieran o no me quieran, aquí yo soy el jefe. Aprovechó bien su autoridad y reunió a todos, y todos, ¿verdad?, recibieron, y ahí se encontraron con Jesús. Su actitud piadosa y su temor a Dios al dar limosnas, orar, tocó y movió profundamente el corazón de Dios, y provocó todo un movimiento angelical aún. Consecuencias de vivir una vida piadosa. Cuando vivimos una vida piadosa, se libera la bondad, la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas, a través de la salvación,
Actitudes piadosas crean un ambiente, un ambiente para que la salvación pueda llegar a tu casa, pueda llegar a los tuyos. ¿Cuántos de aquí tenemos familiares que aún no conocen al Señor o amigos? Una actitud piadosa prepara un ambiente, prepara corazones. A veces la salvación es un proceso. Prepara corazones para que el Señor les pueda tocar, les pueda redarguir, pueda liberar salvación y una vida plena en el Espíritu Santo. Número 2, caminar en una vida piadosa libera el cumplimiento de promesas presentes y futuras. Hay promesas en la palabra de Dios presentes y futuras, y un corazón piadoso mantiene también ese fuego para que las promesas que Dios ha dado en nuestra vida, no solo personales, familiares, como iglesia, como nación, puedan ser liberadas. El cumplimiento de ellas, porque hay promesas que Dios nos ha dado pero todavía no se han cumplido, pero vivir en un corazón piadoso mantiene esa fusión para que se lleguen a cumplir promesas terrenales y promesas eternas. 3, caminar en un corazón piadoso va a liberar también, queridos, recompensas de parte de Dios. Dios no se queda con nada. Pablo nos dice que toda la labor que hemos hecho para Dios y para su iglesia van a tener una recompensa. Hay recompensas que Dios libera. Y aunque no buscamos las recompensas, pero Dios es justo y recompensó el corazón de Cornelio, el corazón de su casa, y se liberan recompensas de Dios. Por eso cuando yo mantengo mi corazón y mi mirada continuamente puesto en Jesús, no espero nada de las personas, espéralo todo de Dios. Aunque Dios puede usar personas para recompensarte, pero cuando nuestro corazón no es correcto, yo soy un entendido, sé que es Dios que de una forma u otra, ¿verdad?, dará el fruto, el resultado y la recompensa. Cuando tú esperas la recompensa de Dios y no de las personas, vives seguro, vives libre, vives sano, no vives amargados, porque no estás esperando que te aplaudan, no estás esperando que te den un diploma o que te paguen. Tú sabes que hay un Dios correcto, que hay un Dios verdadero, que todo lo ve y que tarde o temprano Él en su gracia y en su favor te va a recompensar. Una de las palabras que me ha mantenido estos 17 años es: no esperes nada de las personas, espéralo todo de mí. Cuando uno sale al campo misionero, pues siempre hay hermanos, yo sé que lo hacen con buena actitud, buen corazón, pues te vamos a apoyar, te vamos a enviar algo, pero pues luego se les olvida, ¿verdad? Y uno puede llegar a enojarse o a amargarse o a resentirse, pero cuando entiendes que es Dios el que te llama, que es Dios el que te sustenta, que es Dios el que te provee, que es Dios el que te sostiene. Dios está vivo, Dios es real. Y la piedad liberó salvación, liberó una vida plena del Espíritu Santo y liberó también la bendición para Cornelio y para toda su familia. ¿Cuántos queremos vivir con un corazón piadoso? Yo sé que parte de la visión que estáis desarrollando, que están llevando a cabo, tiene que ver con ayuda, con actos. Lo escuchaba el martes. Involúcrate en el servicio, involúcrate con los niños, involúcrate en las áreas de ministerio, involúcrate en la labor social. La piedad se tiene que ver. Una de las cosas que ahora mismo en España, y con esto voy a terminar, ¿verdad? La cultura ya es muy racional, es muy crítica. Aquí en México, Latinoamérica, en algunos lugares se para cualquier persona que tenga un buen don de comunicación, así diga puras cosas raras, pues todo el mundo le cree. Pero allá no. Allá la cultura no quiere que hables tanto, la cultura quiere ver.
nuestros hechos, quiere ver nuestras acciones. Es lo que se llama estructuras de credibilidad. O sea, te va a creer no cuando hables, te va a creer cuando mira que lo estás haciendo. Y entonces va a decir, esta persona o este lugar o esta iglesia, pues hace, no solo habla, sino hace. Por eso el evangelio tarda un poco más, pero cuando alguien se convierte, se convierte. Ahora, queridos, la piedad tiene un origen. La piedad es una persona. La piedad es Jesucristo. La piedad es Jesucristo encarnada, manifestada. Y si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Miren, quiero que terminemos leyendo Primera de Timoteo 3. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Porque esta es la piedad, el misterio de la piedad, la piedad manifestada, la piedad hecha carne, la piedad que vino al mundo, la piedad que se encarnó. Dice la Biblia acerca de Jesús que Él, ¿verdad? Dejó Filipenses 2, dejó su trono, se hizo hombre, se humilló a sí mismo en forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, se identificó con el ser humano. Y dice que vivió entre nosotros. Y también dice Juan, no solo vivió, sino caminó entre nosotros. Caminaba entre las personas. Conocía a Manolo, conocía a José, conocía a María, conocía a la de la panadería, conocía a los que tenían negocios. Se relacionó. La piedad se relaciona. Murió por nosotros y nos acercó al Padre Celestial. Por eso la iglesia somos la manifestación de la piedad, que mantiene su devoción, su respeto, su honra, su honor al Señor, a la iglesia, a su cuerpo, a las cosas espirituales, pero que también realiza acciones justas. Queridos, nosotros somos en Cristo los justos, y nuestras acciones deben de ser justas, acompañadas de amabilidad, de contentamiento. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 13, 14, 15 y 16. Si se quieren poner de pie, por favor. Primera de Timoteo 3, 14, 15 al 16. Pablo quería que Timoteo trabajara para lo trascendente. A veces, queridos, perdemos el tiempo en cosas que no son trascendentes, que no trascienden ni en lo temporal ni en lo eterno. Ayer estuve en una de las células de matrimonio y les dije, muchos de ellos son recién casados, digo, no se peleen por cosas intrascendentes, no se peleen por el azúcar, no se peleen por si las flores son rojas o amarillas. Pónganse de acuerdo, es intrascendente. Es que a veces cuando perdemos un sentido nos peleamos por niñerías. Y en vez de estar objetivos, ¿verdad? Estamos aquí, como ahora están muy de moda, ¿verdad? Los Avengers y todos estos superhéroes, y parece que es Iron Man contra Wonder Woman. ¿Quién puede más? ¿Quién sabe más? Y a veces caemos en cuestiones, como le dijo Pablo a Timoteo, innecesarias. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, hijo, esto te escribo, Timoteo, esto te escribo, valóralo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo. Padres, estamos preparando a nuestros hijos, ¿verdad? Para no solo una vida terrenal, sino para una vida eterna.
Estamos preparando una iglesia no solo para una vida terrenal, sino para una vida eterna, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna que sostiene, baluarte, esa parte del castillo que iba adelante para defender, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande y dice el misterio de la piedad. Y aquí lo dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús es la manifestación de la piedad.